Inicia la volatilidad en el mercado. Según el BofA, vamos a tener un aumento de un 25% de la volatilidad entre julio y noviembre de los años electorales como es este de aquí. Tenemos aquí a Bloomberg y Election Betting Goods nos dice que las probabilidades de ganar según las apuestas electorales después del debate entre Trump y Biden. Vemos por ejemplo aquí que Bloomberg nos da un resumen de todo, de cómo ha ido la evolución de estas apuestas, ¿no? Y bueno, después del debate, aquí Bloomberg, según esta gráfica, indica una probabilidad de ganar de un 59% para Donald Trump y un 30% para Biden. Esta gráfica ya es una gráfica más actual, es una gráfica al cierre del domingo de la semana anterior. Trump actualmente tiene una probabilidad de ganar del 57.5% según las apuestas de los Estados Unidos. Wall Street Journal aquí nos dice que el S&P 500 cierra a la baja después del debate entre Biden y Trump y los datos de la inflación PCE. Tenemos aquí que de hecho el índice más relevante que ha caído es el Nasdaq. Wall Street Journal también nos dice aquí que las acciones de las empresas de energías limpias están cayendo en las operaciones del mediodía, una posible señal de que los inversores están empezando a descontar una victoria de Donald Trump tras el debate presidencial. Algunos operadores esperan que Trump deshaga algunos de los subsidios climáticos de la administración Biden si gana en el mes de noviembre. Veamos ahora algunos datos macro relevantes. Aquí el BEA nos dice que el Producto Interno Bruto, el PBI, real de los Estados Unidos ha tenido una tasa de 1.4% en el primer trimestre de este año. Esta de acá es la tercera estimación y la estimación que finalmente queda vigente. Algunos datos con respecto a este PBI. Dentro de las industrias productoras de bienes privados, los principales contribuyentes a la disminución fueron los fabricantes de bienes duraderos, encabezados por los metales primarios, y la fabricación de bienes no duraderos, encabezados por los productos derivados del petróleo y carbón. Y dentro de las industrias productoras de servicios, porque vemos que aquí quien más ha subido es los servicios privados y luego le ha seguido aquí el gobierno. Pero aquí en las industrias productoras de servicios privados, los principales contribuyentes han sido el comercio minorista, por aquí por el tema de los vehículos automotores y repuestos, las finanzas y seguros, liderados por los bancos de la Reserva Federal, la intermediación crediticia y las actividades relacionadas, y la atención médica y la asistencia social. ZeroBets nos dice que la confianza del consumidor, según la encuesta de The Conference Board, cayó en junio a 100.4, desde una cifra revisada anterior de 101.3. El índice de situación actual mejoró, pero el índice de expectativas disminuyó aún más, cerca a los mínimos de la década. De hecho, estos niveles que hemos tenido durante los últimos años no lo hemos visto ni siquiera en los niveles de pandemia. Aquí estamos hablando de las expectativas que tiene el consumidor. Wells Fargo nos dice que la inflación de los servicios básicos menos la vivienda primaria, también conocida como la inflación supercore, superbásica, que es la inflación que actualmente es más relevante en estos casos, ha disminuido al 3.2% sobre una base anual de 3 meses. Un avance positivo en el camino hacia una inflación baja y estable es lo que nos dice Wells Fargo. The Daily Shoot nos dice, sin embargo, que los costos de envío de contenedores siguen aumentando. Y aquí Crescat Capital también habla sobre este tema. Nos dice que la segunda ola de inflación es cada vez más evidente. Los costos globales de transporte continúan aumentando sin cesar. Y nos dice algo muy interesante. El desafío para la Reserva Federal es que los beneficios potenciales de bajar las tasas de interés para reducir la carga de la deuda que tiene actualmente los Estados Unidos posiblemente están empezando a pesar más que la necesidad de combatir la inflación. Y este sería un cambio muy interesante, ya que aquí se tendrían que bajar las tasas de interés pese a tener una mayor inflación, algo bastante curioso y particular que estamos viendo hoy en día. Bloomberg nos dice que el ETF TLT registra ingresos de $2.700 millones, un récord para una sesión de un solo día. Aquí este analista de ETFs de Bloomberg Intelligence nos dice que parece que los inversores están empezando a luchar contra la Fed de nuevo. Están apostando a un recorte de la Fed y si aciertan se produciría un movimiento de precios perverso. Añadió que el reequilibrio de carteras a mitad del año también podría haber influido en este movimiento.
Nuestro siguiente tema, ¿dónde invertir? Edward Jones nos da aquí los rendimientos por sectores del primer semestre del año 2024. Los sectores que mejor rendimiento han tenido es la tecnología y los servicios de comunicación. Vemos aquí también otros sectores. El peor sector de todos ha sido el de real estate en lo que va en este primer semestre del 2024. Apolo aquí nos dice que las 10 principales empresas del S&P 500 representan actualmente el 35% de la capitalización de mercado, pero solamente el 23% de las ganancias. Esta divergencia nunca ha sido tan grande, lo que sugiere que el mercado está históricamente optimista respecto a las ganancias futuras de las 10 principales empresas del índice. En otras palabras, el problema para el S&P 500 hoy no solo es la alta concentración, un 35%, sino también ese optimismo récord sobre las ganancias futuras de un pequeño grupo de empresas. Goldman Sachs aquí nos dice que los fondos de cobertura se están deshaciendo de acciones tecnológicas al mayor ritmo en 8 años. Vemos que desde el año 2016 aproximadamente, pues lo que se están haciendo es ventas dentro de los portafolios del Prime Book de Goldman Sachs. El BofA nos dice aquí que los gestores de activos han aumentado su posición neta larga en futuros del mini SPX, el mini del S&P 500, lo que creemos que confirma el reapunte del S&P 500 desde su mínimo del mes de abril. El posicionamiento ha vuelto a niveles máximos de posiciones netas largas en julio del año 2021, pero hay margen para alcanzar los niveles máximos de principios del año 2020. Vemos que estas posiciones netas han alcanzado este máximo de aquí del año 2021, pero todavía hay margen aquí, un ligero margen para que se puedan alcanzar los niveles del año 2020. BofA nuevamente aquí nos dice que el porcentaje de acciones del S&P 500 por encima de la media de los 200 días tiene una divergencia bajista de marzo a junio, que la podemos ver aquí. Esta es la divergencia bajista, mientras pues la cantidad de empresas que está por debajo de los 200 días va en aumento. Aquí el S&P 500 pues sigue subiendo. Esto de aquí sería una divergencia. Sin embargo, la última gran divergencia de este indicador duró casi un año antes del pico del S&P 500 a principios del año 2022. Podemos ver aquí este periodo y nuevamente aquí otro periodo de divergencia bastante largo, ¿no? Goldman Sachs aquí nos dice que el consenso espera un crecimiento de EPS del 9% en el S&P 500 para el segundo trimestre, estableciendo el listón más alto desde el año 2021. De hecho, aquí se espera el mayor crecimiento de EPS para las empresas de tecnología, de comunicaciones, salud y también las utilities. Ojo con esto. En conclusión aquí, pues hay margen para que el S&P 500 pueda seguir subiendo, pues ya que vemos aquí hay margen por las posiciones que tienen en el S&P 500 mini, también hay margen aquí por divergencias, ya que estos periodos de aquí de divergencia pueden durar incluso hasta un año, y vemos que también tenemos un EPS del 9% para el siguiente trimestre. JP Morgan aquí nos da las valorizaciones globales. Vemos que, los mejores países donde podríamos encontrar las menores valorizaciones están aquí en Japón y también están aquí en China. BofA nos dice que la exposición de los fondos de cobertura a sectores cíclicos frente a los defensivos está en su nivel más bajo, y esto podría ser interesante para una inversión contraria. Vemos aquí también JP Morgan que nos dice que el 44% de las compañías de pequeña capitalización no tienen beneficios, número muy cercano al de la crisis financiera. Ojo, cuando invertimos en las compañías de pequeña capitalización hay que tener en cuenta todas estas cosas para saber el riesgo que implica invertir en estas compañías. JP Morgan, la demanda global de electricidad de los centros de datos y las criptos crecerá 1.8 veces para el año 2026. Bloomberg aquí nos dice que Tesla está a punto de perder un derecho clave que ha tenido durante los últimos años, y es el de vender más que todos los competidores de vehículos eléctricos juntos en los Estados Unidos. Entonces podríamos ver que poco a poco Tesla dejaría de tener ese título tan agraciado que ha tenido durante los últimos años. Bloomberg nuevamente aquí tenemos: durante más de un año los clientes de Nvidia se han hecho con todos los chips aceleradores de inteligencia artificial que la empresa puede producir. Eso impulsó
una duplicación de los ingresos de Nvidia en su último año fiscal a 61.000 millones de dólares, aquí en este año 2024, y se proyecta que las ventas casi se duplicarán nuevamente en el periodo actual, este periodo fiscal que para la empresa Nvidia es 2025. La mayor caída de Nike, un 19.98% desde el año 1998. Vemos que ni siquiera aquí durante las .com se había tenido una caída tan abrupta en esta compañía Nike, y ni siquiera tampoco aquí en la crisis financiera. De lejos, esta es la peor caída de un solo día que ha tenido Nike. Vemos aquí Reuters que nos dice que las acciones de Nike han caído un 20% el día viernes, cuando un pronóstico de una caída sorpresa en las ventas anuales amplificó las preocupaciones de los inversores sobre el ritmo de los esfuerzos del gigante de la ropa deportiva para frenar las pérdidas de participación de mercado frente a las marcas de On y Oka. Vemos que aquí, de hecho, lo que ha ocurrido desde principios de este año es que la compañía Nike, su performance en bolsa ha caído, mientras que el de su competencia, DEC y On, pues han tenido aquí un rendimiento bastante positivo. Al menos 6 empresas han rebajado la calificación de las acciones y 15 redujeron sus objetivos de precio. Para terminar con toda esta sección tenemos el indicador de BofA del Bull & Bear, que ha subido de 6.1 ahora a 6.2. El siguiente tema son los resultados trimestrales y datos macro. Tenemos solamente 3 compañías y bueno, aquí estas definitivamente no mueven el mercado. Pero a nivel de datos macro tenemos pues ya aquí bastante movimiento. Tenemos tanto movimiento por la parte de Europa, donde vamos a tener diferentes speech de Lagarde, y también vamos a tener otro speech aquí el día martes de Powell. Hay que ver qué de interesante nos dice. Tenemos inflación y tasa de desempleo para Europa, y el día más importante para los Estados Unidos va a ser el día viernes con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Vamos a tener feriado, el miércoles va a cerrar la bolsa a partir de la 1:15 y el día jueves la bolsa va a estar cerrada. Los EPS estimados de empresas seleccionadas, solamente tenemos 2 compañías aquí. Y el siguiente tema, el análisis técnico del SP500, que seguimos con el pronóstico de hace 2 semanas, ya que no se han cumplido los objetivos. El objetivo que se busca son los 5.600 puntos, o en todo caso una corrección aquí hacia los 5.400 puntos. Y el día pues que posiblemente defina esto va a ser el día viernes, con los datos de empleo que van a salir. Entonces, ojo con el día viernes para los Estados Unidos. Eso sería todo por el video. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.